Hola a todos. En este nuevo video vamos a ver todas las funciones de Xeno que hay por ahora. Xeno tiene un launcher que al abrirlo verifica si hay actualizaciones y si las hay las descarga automáticamente. Yo ya lo tengo actualizado, entonces se me va a abrir directamente. Hay que habilitar las macros. Bueno, contacta con el servidor. Esto no tarda tanto. Esto lo hace a la primera vez que lo abrimos, creo. Después nos lo hace. Como pueden ver, ya se me abrió un modo ventana. Eh, Ahora simplemente tengo que iniciar sesión. Yo, yo puse a recordar datos y bueno, se ponen los datos solos. Bueno, acá me dice el juego logo quiz está desactualizado. ¿Por qué? Porque lancé una nueva versión. Entonces al apretar sí nos lleva directamente a la tienda para actualizarlo. Bueno, yo ya lo tengo descargado, obtenido todo, pero está desactualizado. O sea, cuando entramos acá a los juegos, nos notifica que el juego está desactualizado, ¿ves? Yo igual lo puedo jugar la versión que tengo, pero para actualizarlo, lo que tengo que hacer por ahora, más adelante va a haber un botón de actualizar, que es simplemente desinstalar y descargar de vuelta. Bueno, lo de las descargas no anda del todo bien, rara vez se buguea, es un bug muy random, pero normalmente tiene que funcionar. Eh, por ahora está muy lerdo debido a que tenemos un hosting gratuito y mucha gente me dijo sobre los 8 megabytes que no alcanzan. Ya sé, son muy pocos. Incluso si nosotros pagáramos un hosting, eh, tendríamos un máximo de 16 megabytes y sigue sin ser nada. Lo que necesitamos para subidas ilimitadas es un VPS, lo cual es muy caro. O sea, eh, es muy caro para invertir en un PowerPoint. A menos que ustedes colaboren, si pueden, agradeceríamos muchísimo su colaboración. Pueden donar desde información y bueno, acá yo ya tengo el juego actualizado, entonces ya no me va a decir que tengo el juego actualizado, desactualizado. Bueno, lo que decía, en información podemos ir a donar y esto nos lleva a la página de PayPal de Cell Games, que esto nos ayudaría mucho para nuestro proyecto. Pueden pausar el video y leer esto o pueden entrar a la página desde un link en la descripción. En fin, bueno, Xeno funciona de esta manera. Por ejemplo, vamos a quitar este juego así. Vamos a desinstalarlo, quitar de la lista. Bueno, ahí hace de cuenta que yo no tengo este juego. Bueno, entonces ¿qué pasa? Puedo obtener el juego. Al obtenerlo, ya puedo descargarlo. Lo descargo. eh, Esperamos un segundito. Y ya está. Ya está descargado. Como pueden ver, ya aparece que acá. Ya está en juegos digo. Está... O sea, los demás que están en blanco y negro es porque no los tengo descargados. Como este, por ejemplo. Está en blanco y negro. Me lleva directamente a la tienda a descargarlo. ¿Ven? Bueno. Los que están a colores porque ya están listos para jugar. Entonces los abrimos y ya está. El juego ya está listo para jugar. Bueno, ¿qué podemos hacer desde un juego? Bueno, descargarlo, tenerlo, eso. Podemos ver las estrellas que tiene. Podemos ver las imágenes en buena resolución, por suerte. Eh, Podemos ver el perfil del creador. Por ejemplo, este es mi perfil. Acá me dice los juegos que jugué recientemente. Los mejores juegos que están ordenados por estrellas y por descargas a la vez. Y los últimos lanzamientos, o sea, los juegos más nuevos. Entonces, ¿cómo funciona esto de los filtros? O sea, de los más recientes, más estrellas. Como pueden ver, hay una sección de todos los juegos. Y desde acá podemos ordenarlos por más recientes, como está ordenado ahora. Más antiguos, que son, bueno, los más antiguos, obviamente. Los más jugados, que es los juegos que más se abrieron. Cada vez que abrís un juego se registra al juego que se informa al juego que fue abierto. Entonces es como que se registra por eso. Y los más relevantes que serían los demás estrellas. Actualmente es este, tiene 4 estrellas. Eh, bueno, podemos entrar acá,
ver las imágenes, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Desde el perfil podemos cambiar la imagen. Desde su perfil, obviamente, no de cualquiera. Vamos a poner una imagen random. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en la tienda también todos van a ver ese cambio. Ahí está. Bueno, también en ajustes se puede cambiar en modo ventana. Se puede poner en pantalla completa, que hay que reiniciar Xeno para que esté en pantalla completa. O si no, se puede poner pantalla en modo ventana. Podemos cambiar la posición, el tamaño. Bueno, restablecerlo restablece según el tamaño de tu pantalla. Y guardar la contraseña, aunque no se puede cambiar todavía, ya se va a poder en la próxima versión. Y bueno, después está el sección de información, en donde nos explica sobre las calificaciones, sobre los rangos, sobre cómo descargar juegos, cómo publicarlos, que lo explicaré en breve, logros y puntos, que todavía no los aplicamos, actualizaciones, con los detalles de actualización, y sobre Xeno. Y acá hay una sección de donar, como mencioné antes. Para publicar juegos es fácil. Simplemente necesitamos entrar a la web, loguearnos. Una vez que nos logueamos, vamos a proyectos, agregar. Aquí ponemos nombre del juego, por ejemplo, no sé, eh, juego. Descripción es un juego. Me parece que me pide, sí, 30 caracteres al menos. Un juego muy creativo donde debes jugar. Muy bien, ahora los voy a hacer unos rápidos. Bueno, vamos a guardar esta imagen como JPG. Recuerden que sí o sí tiene que ser JPG. Mierda. Y ahora una imagen de muestra. Vamos a ponerle un poco de color. Muy bien, ahora vamos a guardar como otra imagen, como JPG. Bueno, vamos a subir el logo que hicimos, es este. Y la imagen preview. Y guardar. Bueno, se crea el proyecto, ya se creó. Y ahora hay que subir los archivos del juego en proyectos. Bueno, sobre esto. Los juegos que están en blanco es porque están en modo edición. O sea, podemos editarlos, cambiarles todas las cosas. Cuando está en azul está pendiente de aprobación. O sea, cuando ya publicamos el juego y estamos esperando que sea aprobado. En rojo, bueno, esto está mal, es cuando está baneado, cuando fue rechazado. Puedes borrarlo si quieres. Y en verde cuando ya está publicado en la tienda. Como pueden ver, estos dos ya están en la tienda. Y este no. Este no va a aparecer en la tienda todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir los archivos del juego en el gestor de archivos. Para eso vamos a crear un archivo PowerPoint rápido. Archivo guardar como. Esto no importa el formato, sino igual lo abre de todas formas siempre. Sea el formato de PowerPoint, o habilitado para macros, o diapositivas de PowerPoint, el que quieran, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el archivo. Aquí está. Subir. Ya se subió. Bueno, una vez que tenemos juego, sí o sí debemos hacer clic en el juego. Ahí se seleccionó. Y debemos establecer como predeterminado o como archivo principal. ¿Qué pasó? Ah, creo que es porque tiene acento. Es un bug que tenemos que arreglar. Vamos a cambiarle el nombre a... no sé, cualquier nombre. Vamos a subirlo de vuelta. Este lo vamos a eliminar. Y vamos a subir este. Vamos a actualizar la página. Ven, era por los acentos. Ahí se borró. Bueno, y establecemos como principal. Ahora, este icono cambia por un cohete, ¿lo ven?
eso significa que es el archivo principal. Luego se va a poner en azul, pero aún no lo hicimos. Entonces, una vez que hicimos esto, el juego ya está listo, ya tiene su archivo principal. Vamos a publicar. Publicar. Vamos a volver. Ven, y ahí está en azul, que significa que está en modo de espera. A ser aprobado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aprobarlo. Desde mi base de datos. Acá está el juego. Y Game Status, acá. Ahí ya debería estar aprobado. Y vamos a ponerle 5 estrellas para probar. Entonces ya está aprobado. Cuando entremos a Xeno, vamos a ver que ya están nuevos juegos. Ya está el juego aprobado. Ya está en la tienda. Y ahí está. 5 estrellas. Acá está la imagen que subimos. Y obtener juego. Cuando ponemos obtener juegos, recuerden que se va directamente a la carpeta de juegos. O a la sección de juegos. Y después tenemos que descargar e instalar. Esto depende del peso. Hoy se hizo rápido porque es una diapositiva con una estrella solamente, pero hay juegos pesados y tardan un poco. Y bueno, al jugar ya está en Xeno. Es muy fácil de publicar. Como ven, llegan unos minutos. Y bueno, acá ya debería aparecer en azul, en verde, porque ya está aprobado. Ahí está. Y bueno, gracias por ver el video. Espero que descarguen Xeno. Dejo el enlace en la descripción. Y nada, espero que les haya gustado Xeno. Llevó mucho trabajo, demasiado. Em, Espero que lo disfruten y que lo usen, porque no quiero que sea creado en mano. Porque pensamos lanzar una actualización muy grande, pero eso solamente si se empieza a usar Xeno bastante seguido. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.